Bueno, Celia, pues un placer saludarte y conversar contigo por teléfono. Y para empezar esta entrevista quería comentarte que yo me leí La maleta de Ana y me encantó. Ah, Me muy gustó bien. muchísimo, muchísimo. Me alegro. Esto estoy empezando a leerla, pero la verdad es que llevo muy poquitas páginas. Lo que sí es verdad es que he estado viendo opiniones de muchos lectores que la han disfrutado muchísimo y creo que la has presentado hace muy poquito en Barcelona, ¿no? Sí, la presenté el miércoles en Barcelona. Aquí fue la primera presentación, el Ajá, día 20. sí, sí. Y bueno, la verdad es que muy bien para hacer un mes de noviembre entre semana y en Barcelona, que no las presentaciones no son no son actos donde la gente quiera ir, pues la verdad es que estoy contenta porque la sala donde estuvimos se llenó y bueno, pues recibí felicitaciones, o sea Muy que bien. por ese lado muy bien. Bueno, la novela, no lo hemos dicho, se llama El país del atardecer dorado. Ese país es Australia. Vuelves a poner la mirada en las mujeres, pero como ya pasó en La maleta de Ana, en esas mujeres que tienen que abandonar su país, España, en busca de un futuro. Porque exactamente, Sí. ¿qué es lo que narras en esta novela? Bueno, en esta novela, aparte del hecho de que ya es importante y que ya lo traté en la maleta de Ana, aparte del hecho de esas mujeres que tienen que dejar su país, su familia y todo lo que tienen que se ven obligadas a dejarlo atrás para irse a una tierra desconocida, con otro idioma, con otras costumbres y en este caso al otro lado del mundo para poder mantener a sus familias. Aparte de ese hecho, en esa novela yo quería dar a conocer aquella Operación Marta o Plan Marta Ujú. que se urdió en los años, a finales de los 50, principios de los 60, que eran la Iglesia Católica Española junto con la Iglesia Católica Irlandesa, que estaba en Australia, pues conseguir mujeres con la promesa de una oportunidad de trabajo, conseguir mujeres para mandarlas a Australia y casarlas con los hombres solteros que había allí, para poder repoblar el país, ¿no? Eso ellas no lo sabían y bueno, pues la Iglesia aprovechó un poco de ese desarraigo y esa tristeza y esa soledad que se crea en una situación como es un exilio o una migración para que la selección natural, por así decirlo, o ellas mismas fueran buscando un poco de afecto, digamos, y así conseguir el objetivo que era que se casaran y que tuvieran hijos y formasen familias en Australia. Ojo, familias de blancos. Ya, sí, porque en fin, ellas iban con una idea preconcebida en la cabeza, con una idea que más o menos la habían vendido, pero ellos encontraron otra cosa diferente. Claro, claro, ellas iban con la idea de decir, bueno, pues es que vamos a cobrar, claro, ten en cuenta que estas mujeres iban allí con una promesa de un trabajo donde iban a cobrar 4 veces lo que cobraban en España. Allí el sueldo era en Australia de 5.000 pesetas, que en el año 60 era un buen sueldo. Ujú. Aquí cobraban 1.100, 1.200, no cobraban más, o sea, eran sueldos ridículos y recordemos que en los años 50 en España había una crisis económica brutal, unas dificultades extremas y gente que pasaba hambre. O sea, en España había hambruna. Entonces la gente buscaba irse donde fuera y hacía lo que fuera para poder sobrevivir. Ujú. Ellos y sus familias, pues igual que en la maleta de Ana hablo de las que se fueron de las que se fueron a Alemania, en este caso se fueron a Australia. Les daba igual donde fueran y se aprovecharon de esa necesidad para llevar a cabo sus planes. Ujú. Bueno, yo desconocía por completo que existía esta operación Marta o este plan Sí, yo Marta. también, hasta que me tropecé con ellos, sí, sí. ¿Y cómo te tropezaste con esta historia? Pues de la forma más sencilla, Marisa, fue con un artículo de un periódico Ajá, que leí que hablaban del avión de las novias sí. y entonces era una entrevista que le hacían a una de estas Martas que que fue a Australia de joven y ahora había vuelto porque se había jubilado, entonces quería pasar su jubilación en España. Y entonces fue ahí cuando empecé a investigar y empecé a buscar información, archivos y demás, y me encontré con que esto había existido, ¿no? Que yo al principio decía, digo, no puede ser, no, el cuento de la criada, ¿no? Un poco distópico, pero no, fue real, fue un hecho real y aberrante, vamos, a la vez.
Y sí, así es como como me encontré yo y supe de esta, y dije, digo, esto hay que contarlo, ¿no? Que me daba un poco de miedo porque digo, bueno, yo ya he hablado de mujeres emigrantes, pero pues que no hay que dejar de hablar de ellas, porque son mujeres que tuvieron un papel muy importante en la economía y en la sociedad española. Pere, ¿tú has conseguido hablar con alguna de estas Martas, como se las llama? He conseguido hablar con familias, Ajá. familiares de ellas. He conseguido hablar con familiares, algunos hijos, nietos y demás. Es difícil contactar porque claro, no es como cuando escribí la maleta de Ana, que en Alemania coges un low cost y estás en Colonia, ¿no? Como fue Claro. mi caso. Aquí no puedes coger un low cost a Mm, Australia mm, y es una cosa, es algo más. Pero bueno, he hablado con descendientes de vascos que fueron a finales del 19, principios del 20, luego con gente que en los años 70 también se fue a Australia, y bueno, la operación Marta y las Martas son conocidas. Y los españoles que viven allí o que han, digamos, son descendientes de españoles que fueron allí en otras épocas, conocen el caso de las Martas. Aquí no se conoce, claro. ¿Y de dónde viene el nombre, Operación Marta? ¿Por qué Marta? Operación Marta es, a ver, tú recuerdas en el cuento de la criada también hablan de lo mismo. Es un pasaje de la Biblia donde bueno, pues llega Jesucristo a casa de Lázaro y están sus hermanas Marta y María, y Jesucristo está hablando está la cita de entrada del libro es este pasaje. Jesucristo está hablando con Lázaro y con todos los hombres, y a Marta y a María la mandan a hacer la comida, a lavarles la ropa, a prepararles las habitaciones, y entonces Marta dice que porque se tiene que ir ella y no puede quedarse a escuchar, ¿no? Y a aprender y a formarse, y entonces Jesucristo le dice que tiene que dar gracias por lo que el Señor le ha encomendado. Mm, Y de ahí viene lo de la Operación Marta. No mm, se andaban, no disimulaban. ya, sus intenciones. Ya. Sí, desde luego. Bueno, es verdad que, como comentas, viajar a Australia hoy es bastante complicado y caro. Entiendo que el viaje de estas mujeres hasta allí fácil tampoco tuvo que ser. No sé exactamente en qué condiciones llegaban a viajar a Australia. No, las mujeres en la Operación Marta viajaban en condiciones bastante buenas, porque viajaban en avión, es cierto que era 3 días de viaje en avión con 9 o 10 escalas, porque claro, desde aquí eran vuelos que salían de Londres, llegaban a España, recogían mujeres, hacían escala en Roma, recogían mujeres italianas, hacían escala en Atenas, recogían mujeres griegas, y luego iban haciendo las diferentes escalas porque no había, y menos en aquellos años, aviones que hicieran vuelos directos, ¿no? Pero viajaban en bastante buenas condiciones, no como los hombres que habían viajado años antes en las operaciones, que solo iban hombres, que iban en barco y tardaban 3 meses No. en llegar hasta allí, ¿no? Entonces, las condiciones en las que viajaban eran bastante buenas. O sea, no puede ser un viaje en avión de aquella época, ¿no? Claro, el llegar allí y no saber prácticamente ni dónde estaban, ese desarraigo, esa pena de no conocer a nadie, las costumbres, el idioma, eso ahí fue cuando empezó un poco el calvario, ¿no? Pero durante el viaje fue bastante amable. Mm. Respondían a un anuncio en el periódico. ¿Qué requisitos tienen que cumplir estas mujeres para embarcarse en esta aventura? Bueno, pues el anuncio en el periódico pedía 3 requisitos. Ser soltera, tener entre 21 y 30 años y ser católica. Ujú. Eran los 3 requisitos. ¿Qué ocurrió? Que hubo ahí un vacío que no tuvieron en cuenta, que claro, pedían que tenían que ser solteras, pero no en ningún momento dijeron que no tenían que tener hijos, ¿no? Y claro, por eso la protagonista de mi novela, ¿no? Que es Elisa, pues digamos que aproveché un poco esa circunstancia, y en esta entrevista que yo leí en el periódico, era lo que le había pasado a esta mujer, que eran madres solteras. Ser madre soltera en España en los años 50, 60 era un estigma. No, Ujú. no podías salir o sea, no tenías oportunidad ni futuro de nada. Sin embargo, si viajaban fuera, sí, y la mayoría de las madres solteras que se fueron a Australia dejaron a los hijos con los abuelos, y cuando se establecieron allí,
pues lo reclamaron y ya crearon familias allí. Allí no, nadie les decía nada por ser madres solteras. Entonces era digamos, una vía de escape para ellas. Pero sí, sí, los requisitos eran entre 21 y 30 años, ser soltera y ser católica. Y no tenían que pagar ninguna cantidad de dinero. No, no tenían que pagar nada. Todo lo que era ellas salían de Barajas, Sí. del aeropuerto de Barajas, las recogía un avión y las llevaba directamente a Melbourne. Y allí se quedaban unos días, o bien en un convento, o bien en una residencia habilitada para ellas. Ujú. Hasta Bueno, que luego ya las distribuían las a las distribuyen por el diferentes país. casas. Sí, sí, sí. Bueno, Elisa, como comentabas, la protagonista de tu novela es una mujer que, bueno, es madre. Ella decide marcharse a Australia. Digamos que el entorno familiar que tiene aquí en España también es un poco complicado y además tiene pues una historia personal y por eso decide Sí. marcharse a Australia, ¿verdad? Sí, a ver, no hacemos, no, si lo Spoiler, ¿no? contamos, no hacemos spoilers. Ella se marcha a Australia a buscar, porque primero se ha ido a Australia su novio, José Ramón, su novio de toda la vida, que es un minero sindicalista que, bueno, pues que no puede seguir en España porque se va a meter en más de un lío a nivel sindical y no era una época en España como para andarse significando. Entonces él decide irse en las operaciones anteriores, decide irse a Australia, pues porque también pues le ofrecieron esta oportunidad y con la promesa de mandar a buscarlas y de llevársela, de mandar a buscarla y de que ella se vaya con él, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando se va, Elisa está embarazada y él no lo sabe. Mm. Entonces, ella decide marcharse a Australia a buscar a José Ramón y ahí ya Ahí lo dejamos, que ya. ahí lo dejamos, ahí lo dejamos, Muy bien. porque es que ahí es cuando empieza ya la aventura. Claro, la historia. Bueno, podemos saber cómo es España en los años 60 por las películas, fotografías, las novelas, pero ¿cómo era Australia en esa época? ¿Con qué Australia se van a encontrar pues estas mujeres que viajaban hasta allí? Uf, claro, es que Australia es un país, y más en aquella época, ¿no? En aquella época era un país, y lo sigue siendo un país de muchos contrastes. Es tan fascinante como aterrador. En los años 60, Australia estaba en plena adolescencia. O sea, como país ya había nacido, ha venido de los colonios y tal, pero estaba en plena adolescencia. Y era un país que te podía dar lo mejor y lo peor. Y era salvaje, había que domarlo, ¿no? Y sí que había escenas que a lo mejor puedes encontrar un coche alemán o americano último modelo junto con un coche de caballos o un canguro que pasaba por allí, ¿no? Los hombres iban armados por las calles y entonces era un país que estaba creciendo y justo después de la Segunda Guerra Mundial pues con más motivo necesitaban esa población y hacer crecer esa población fuera como fuese, porque claro, tenían que ser blancos. Los aborígenes los tenían en reservas y no les dejaban apenas prácticamente ni respirar ni pensar por sí mismos. Y también hago digamos mención y son protagonistas los aborígenes del pueblo aborigen en la novela porque he querido que así fuera. ¿Y cómo es la relación que mantenían tanto los hombres como las mujeres con la población aborigen de allí? No, prácticamente no había ningún tipo de relación. Ujú, ujú. No, porque los aborígenes estaban escondidos, estaban en reservas, no les permitían prácticamente, estaban condenados, o sea, relegados a los peores trabajos, los más desagradables, los más sucios, y no, o sea, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? En el campo, en las ciudades tampoco había mucho, pero si ya en las zonas rurales los trabajadores españoles, italianos, europeos, por así decirlo, ya tenían poco contacto con nadie, mucho menos con los aborígenes. Lo que pasa que, bueno, yo en mi novela sí que hay uno de los personajes, el personaje de Gulara, que tiene una relación muy bonita con la protagonista y tiene bastante relevancia en la historia. Ujú. Bueno, la vida de estas mujeres en principio se reducía, imagino, únicamente pues a cuidar del marido, a la casa y los hijos, ¿no? Que si cuando llegaban allí se dedicaban a eso, a ser ama de casa o hacían otro tipo de labores. A ver, ellas llegaban, lo primero, como hemos comentado, iban a trabajar a casas particulares como empleadas de hogar, pero eran trabajos durísimos.
eran trabajos durísimos. Y al poco tiempo la mayoría de ellas pedía el traslado. Pedía trabajar en cualquier otro sector, ¿no? Y muchas de ellas pues trabajan después en fábricas o en hospitales, también muchas de ellas como limpiadoras o en la cocina. Pero claro, también se casaban, entonces también al principio tenían que casarse, o sea, tenían que cuidar de la familia y trabajar, claro, y trabajar con la dificultad, ¿no? O con el problema añadido de que Australia tenía, digamos, era el país con más mujeres abandonadas del mundo, porque bueno, pues los maridos muchas veces se enganchaban a esa rutina de trabajo y de estar fuera todo el año ganando mucho dinero pero llevando una vida un poco de pirata, por así decirlo, y entonces muchas veces se olvidaban de las familias y eran ellas las que tenían que sacarse adelante a ellas mismas, las casas y a los hijos. Hay mucha documentación sobre esta operación, Celia. A la hora de tu escribir esta novela, partiendo de ese artículo en el periódico, ¿has encontrado mucha documentación? No mucha, la verdad, me ha costado. O sea, hay archivos, hay publicaciones, hay artículos, pero no es una cosa que tú vayas buscando y te tropieces con 50.000 fuentes de información. No, hay que buscar y hay que ir concretamente a buscar eso y hay que saber, hay que adivinar y averiguar dónde buscar, pues en la Fundación 1 de Mayo, en las asociaciones migratorias, o sea, no es fácil, no es fácil encontrar, pero bueno, yo espero que cada vez lo pongan más fácil, claro, para que la gente sepa que esto ocurrió. Claro, no es que yo te digo que a raíz de tu novela he empezado a averiguar, o sea, a buscar información sobre la Operación Marta, y lo que he llegado a encontrar es que se les llegó a rendir como homenaje en Guernica. ¿Tú tienes constancia de esto? Sí, porque la mayoría de ellas eran vascas o australianas, pero previamente ya había una población importante de vascos en Australia que habían llegado a finales del 19 y principios del 20. Pero en estas operaciones de los años 50, que eran la operación Emu, la operación Eucalipto y la operación Canguro, que era a la que iban los hombres, fueron muchísimos vascos. De hecho, hay una anécdota, ¿no? Que siempre me gusta contarlo, y es que el actor Jacob Elordi, no sé si sabes a quién sí, que está tan de moda ahora, este chico es australiano, que está en Hollywood ahora triunfando, es hijo de inmigrantes, nieto de un inmigrante vasco, que él se fue y luego se llevó a la familia que era a la mujer y al hijo de 8 años, que era el padre, lo que era y es que aún vive el padre de Jacob Elordi. O sea, que es Jacob Elordi, bueno, el apellido Elordi ya se ve que es vasco. Y hay una anécdota también muy curiosa, no relacionada con los españoles sino con los escoceses, porque también este tipo de operaciones se extendía a otros países, donde los ACDC, el grupo ACDC, sí, lo he visto en tu Instagram, sí. Sí, llegaron a Australia también con sus padres, que eran nada menos que 9 hermanos, y se fueron el matrimonio con los 9 hermanos, con los 9 hijos para Australia, y entonces montaron la banda allí en Australia. Qué curioso. En una operación similar a estas. Es curioso. Bueno, Celia, ya para terminar, ¿has descubierto algún pasaje más de la historia en la que poner la mirada y que las mujeres sean así protagonistas? Siempre. O sea, yo te digo, Marisa, que siempre están ahí. Yo digo que me persiguen y que están esperando a que termine una novela para tocarme en el hombro y decir, que ahora me toca a mí. Pero bueno, hay 2 o 3 historias que me están rondando, pero todavía no lo tengo muy claro, pero seguro que será una mujer la protagonista. Seguro que sí, y espero poder hablar contigo sobre esa nueva novela. Te agradezco muchísimo que me hayas atendido. Gracias a ti, Marisa. Bueno, ha sido un placer. Un saludo, Celia. Hasta luego. Adiós.